Muy buenas, bienvenidos. ¿Qué tal? Esto es Café Luso, el podcast de Talento Luso, la casa del fútbol portugués. Estoy ya con Jesús Chueca, al que saludo ya. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien o qué? Muy bien, con ganas de empezar a hablar de esta semana que han deparado varios resultados importantes. Y vamos ya con eso, empezamos con los resultados como siempre venimos empezando las últimas semanas. Y lo que se nos queda ya un poco lejos, pero hay que comentarlo, es el tema de los partidos europeos de equipos portugueses. El Benfica sorprendió, por lo menos desde mi punto de vista, ganó al Ajax en la vuelta en Ámsterdam, después de empatar a dos en Lisboa, gol de Darwin Núñez en un partido en el que aguantó y marcó la que tuvo, básicamente, y se enfrentará al Liverpool. ¿Le ves opciones al Benfica, Jesús? El Liverpool se puede ya comprar un par de hoteles en Portugal porque últimamente está Sí, viniendo cada año. sí. Lo veo muy complicado. El Benfica le ha venido muy justo para superar al Ajax, que creo que ha sido superior en el 75% de la eliminatoria. Sí. Y ahora viene un equipazo crecido con Luis Díaz, que volverá también a Portugal, que está también en un buen momento de forma. Y yo creo que el Benfica tiene que seguir el mismo plan y creer en la suerte, porque en Mm. Daluz va a tener que sacar un buen resultado y luego en Liverpool pues a aguantar lo que pueda y sacar de donde no la hay. Muy pocas Total, opciones. totalmente. Sí, la verdad es que sí, ya contra el Ajax le dabas pocas opciones, pero bueno, algunas sí, porque quizás pues el Ajax, oye, pues no es el Liverpool, evidentemente, pues lo tiene muy complicado. El quien no parece tenerlo tan complicado, lo comentamos, es el Sporting de Braga, que empató en Mónaco, hizo bueno el 2-0 conseguido en la Pedrera en el partido de ida. Y en cuartos de final de la Europa League se jugará contra el Rangers de Escocia. Yo creo un poco, no sé si estás de acuerdo conmigo, que tanto el Sporting de Braga como el Rangers de Glasgow eran un poco los dos equipos que todos querían. Y se emparejaron entre ellos, que imagino que tanto el Braga está un poco contento como el propio Rangers, ¿no? Es un poco igualdad de fuerzas. Yo, sin conocer al Rangers, hablaremos del Rangers en el canal cuando se acerque más la eliminatoria con especialistas de fútbol escocés. Por lo menos por lo que conozco al Braga, creo que perfectamente podría plantarse en semifinales. Sí, no, es una oportunidad perfecta para el Braga de plantarse en semifinales. Ha evitado a todos los rivales más complicados, al Fútbol Club Barcelona, al Atalanta, rivales que venían de Champions. Y bueno, es un Rangers con un estilo muy casual, un estilo muy directo. Y quizás a Carlos Carvalhal, a sus chicos, es todo lo contrario de lo que intentan desarrollar, al fútbol que nunca suelen desplegar en Portugal. Pero bueno, yo sí que le veo muchas opciones y creo que va a ser una eliminatoria bonita, igualada y que se repite casi dos Sí. años más tarde. Sí, 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 señor, porque se enfrentaron en 16avos, ganó el Rangers, por cierto, los dos partidos, tanto en Portugal como en Escocia. Así que veremos a ver si ahora la suerte mira de cara del equipo arsenalista. Y bueno, para finalizar con Europa, el Porto cayó ante el Olympique de Lyon, empató en Francia y no consiguió forzar ni la prórroga, de hecho, porque tendría que haber ganado por un gol para forzar la prórroga. Ahora hablamos del Porto porque rápidamente repasamos los resultados más destacados del fin de semana en la Liga Portuguesa, la Liga Portugal. Quedan 7 jornadas para el final. La lucha por el liderato sigue abierta, pero sigue manteniendo la distancia. ¿Por qué? Porque el Sporting ganó en Guimaraes ante el Sporting, ante el Vitoria Sport Club 1-3. Además, el último gol, un golazo de Marcus Edwards en su regreso a casa, algo polémico, porque salió y tal cual fue salir del campo y prácticamente la primera jugada casi marca. Gil Vicente se dejó puntos ante un Marítimo que ya hablamos de él en hace varias semanas, hace como un mes. De hecho, habló Jesús más detenidamente del equipo dirigido por Vasco Siabra. Empató 1-1 con goles de Tagó y de Samuel Lino. El Benfica venció en el Estadio de la Luz por 2-1 al Estoril. Por cierto, un detalle rápidamente: Rafa Silva marcó un golazo tremendo y no lo celebró porque parece que hay algo como de un poco de mosqueo y de rabia porque se le ha señalado como uno de los culpables de la situación del Benfica en Liga, que no esté tan bien y demás, pero no lo celebró. Y él dijo que no tenía Llevaba nada que sin decir. marcar, llevaba sin Sí, marcar desde diciembre. sí, lleva como tres Lleva meses sin muchos marcar. partidos sin marcar. La verdad Parece tener algo de rabia un poquito por dentro, ¿eh? que esa mala forma también la ha sacado de la selección, de la cual luego también hablaremos. Sí, también, ahora después lo vamos a hablar en la clave de la semana, que terminamos primero con los resultados y después ya vamos con esa clave. Esta semana, por cierto, no va de boletín porque nos queremos centrar en la clave y también en el mesa para tres, en la charla, que enseguida se lo comentamos. Para terminar con los resultados, el Braga ganó en un partido importante en Portimao, que siempre es difícil bajar al sur, 1-2 con goles de Jan Couto y de Francisco Moura, Chico Moura. Los dos carrileros fueron los que dieron la victoria con sus dos goles.
curioso, ¿no? Que marquen los dos carrileros. Es verdad que el Braga es un equipo que tiene dos carrileros que están constantemente en campo rival, pero bueno, que sean los que consiguen los goles, pues llama la atención. Y finalmente, este sí es el único partido que nos vamos a parar a hablar un poquitito más, es el derbi de Invicta, el derbi de la ciudad invicta, que tiene mucha historia. Algún día hablaremos de este derbi como tal, con la historia que tiene y la ciudad y por qué está apodo de la ciudad invicta. Creo que más o menos se entiende, pero algún día lo haremos más en profundidad, Jesús. El derbi se lo llevó el Porto, como era un poco de esperar, pero venía en un momento complicado el Porto y de hecho ganó, pero no fue ni muchísimo menos una victoria contundente, ganó por la mínima, marcó Fabio Vieira, que formó dupla con Evanilson, con el brasileño, un buen gol de Fabio Vieira. Es verdad que pudo ganar por más, pero también el Boavista tuvo alguna para empatar el partido, por lo tanto, victoria por la mínima y gracias desde el punto de vista del Porto. ¿Cómo viste el partido tú, Jesús? Fabio Vieira, que no iba a salir de titular, que iba a salir Taremi, pero a última hora se decidió que saliese Fabio Vieira. Y un Oporto rácano, un Oporto que ganó nuevamente por la mínima, sin mucho esfuerzo, se le ve muy cansado, las lesiones también le preocupan. Otra vez Pepe, el brasileño, tuvo un problema en la cabeza que tuvo que ser operado. Y vi a un Oporto que le falta mucho ritmo, que está acostumbrado ahora a atacar en oleadas, no es capaz de mantener un ritmo de juego regular o poder someter a su rival. También es un típico derbi de Oporto, mucha rivalidad, mucha entrega, muchas entradas duras, mucha polémica. Y sobre todo la primera parte fue una primera parte con muy poco juego, muchas interrupciones que impidieron tanto a Porto como al Boavista desarrollar su juego. Vi a un Boavista un poco más decepcionante que los últimos partidos, repitiendo la imagen del Belenenses de la semana anterior, y que luego parece que despertó a partir desde el minuto 80, que puso al Porto contra las cuerdas, y sí que tuvo varias ocasiones de gol, la de Musa al larguero, algún otro disparo de Sauer, pero poco más. El Oporto yo creo que sí que mereció ganar y a seguir. Y el Boavista lleva 10 derbis sin marcarle al Oporto en su propio estadio, en Liga. Son 10 derbis, ¿eh? Sobre todo que sea en tu casa, ¿no? Que es cuando un poquito más tienes que... Porque al fin, es verdad que es curioso, ¿no? Y seguramente para alguna gente sea difícil de comprender, pero en el estadio Dubesa de la avenida de Boavista se escuchaban más cánticos del Porto que del propio Boavista. Bueno, Era una locura. el Boavista creo que le cedió 5.000 entradas al Oporto, le Que, cedió un fondo entero, claro, que también yo comprendiéndolo desde el lado del Boavista lo veo como tú no vas a perder una oportunidad de ganar dinero con este claro, partido. claro. Entonces, a los aficionados del Boavista, que solo pueden comprar entradas, solo aquellos que son socios y pueden retirar un número de entradas, y también estaba prohibido llevar accesorios del club visitante, es decir, en este caso del Oporto, en el resto de la grada que no Claro. fuese la destinada para el visitante. Al final lo que pierdes es mucha afición, pues porque estás limitando a que el resto del estadio, tres cuartos del estadio, sean del Boavista, Ujú. siendo que el Oporto ahora mismo es el club que más aficionados trae en la ciudad. Sí. Es complicado el tema, ¿eh? Y no sé si a cuánto llegará a afectar en lo deportivo también de cara a los jugadores. Pero bueno, una última pregunta, brevemente. ¿Crees que esta irregularidad del Porto se va a acabar y ahora que sí solo se tiene que centrar en Liga y esa vuelta contra el Sporting para llegar a la final de la tasa, crees que sí ya va a conseguir esa regularidad y empezar a pasar por encima de sus rivales? Lo veo complicado, pero es que al Sporting tampoco lo veo bien, ¿eh? Yo creo que los dos equipos se van a dejar puntos. Tampoco lo veo eficaz al Sporting. También le costó mucho Guimaraes sacar la victoria. Yo creo que el Oporto sí que va a sacar muchos partidos ahí a regañadientes, peleando, con juego así que quizás no es tan fluido, pero tiene jugadores de calidad de sobra para vencer al 95% de los equipos de la Liga Portuguesa sin mucho Mm. esfuerzo. Y son 6 puntos de ventaja, que son 2 partidos. Yo creo que sí que le da para ganar la liga perfectamente. Sí, veremos a ver, vamos a estar muy pendientes, evidentemente, de esta lucha, porque a la mínima, sobre todo a la mínima que el Porto falle y el Sporting no, pues se queda todavía más abierta, ¿no? Es verdad que no hay ningún enfrentamiento directo, por lo tanto no hay partidos de 6 puntos, como se suelen llamar, de que sabes que los ganas y no los gana el rival, pero sí que hay partidos contra Benfica, los dos juegan contra Benfica, ya repasamos la semana pasada, si alguien lo quiere, hay un vídeo en YouTube justo de solo de esa parte, de ese trozo de Café Luso, en el que hablamos de la carrera por el título y repasamos los partidos. El último que ya se ha jugado también, pero para tener unas nociones. Bueno, Jesús, ahora sí, vamos a pasar a la clave de la semana, vamos a hablar de la selección portuguesa como no podía ser de otro modo.
Selección portuguesa, Fernando Santos saca la libreta y empieza a decir nombres. Y como lo dice Fernando Santos, también lo vamos a decir nosotros y nuestro repaso va a ser ese, va a repasar un poco la convocatoria con esos dos cambios que ha habido, enseguida lo comentamos. Si alguien quiere más, tiene en YouTube un vídeo de nuestro amigo Pablo Urreco hablando con Ale Parra, un especialista en fútbol turco, comparando los que podrían salir en el 11. Uno de ellos, un nombre que sale es Pepe, que finalmente no puede estar porque ha sido contagiado de COVID. Enseguida también lo hablaremos, pero si alguien quiere más, se va a YouTube y ve ese vídeo, que además es una charla muy buena de unos 20-30 minutos, bastante interesante. Jesús, ¿te parece si repasamos bueno, la convocatoria, el posible 11 también podríamos terminar con eso? En la portería, los habituales. Rui Patricio, Diogo Costa y Antoni López. Un poco lo previsible, ¿no? Creo que se ha caído Antoni López por Eh, eh, José Sá. sí, ha habido no sé si se había confirmado, no lo he metido porque no sabía si se había confirmado del todo, pero ¿sabes si se ha confirmado, Jesús? La- Bueno, Oficialmente, bueno, no, creo que no se ha hecho oficialmente, pero lo ha sacado la prensa, entonces sí, podría ser un cambio. Igualmente tampoco creo que sea muy pero da relevante igual, porque al final va a jugar nada, Rui Patricio, cero. en la portería tampoco hay mucho debate, juega Rui Patricio y no hay debate, aquí tampoco hay mucho que debatir. Sí. Podrías ir tú, Pablo, De ahí tercer tercero, no portero, pasa sí. De hecho, nada. estuvo yendo, por ejemplo, en sus últimos años, Beto iba como tercer portero, que era un poco también para hacer equipo. Bueno, la defensa por la izquierda, Nuno Méndez y Guerreiro. Eh, tú a quién pondrías de titular? Estado de forma Nuno Méndez, Nuno la Méndez, ha ¿no? demostrado el Paris Saint-Germain Sí, en la última eliminatoria de Champions League. Fue sí, uno de los pocos jugadores que no fueron señalados por la afición francesa efectivamente. por el gran nivel que dio ante el Real Madrid. Sí, sí, sí. Después, como central está Gonzalo Ignacio del Sporting, Fonte del Lille y iba Pepe. Finalmente se ha caído porque ha sido contagiado por COVID y entra Yaló, Thiago Yaló, que ha formado, bueno, forma dupla defensiva, pareja defensiva en el Lille precisamente con Fonte. Y ya te tiro yo mi primera propuesta, es que yo creo que a pesar, y lo puse por ahí, lo compartí por mi cuenta de Twitter, que a pesar de que creo que el mejor central de presente y de futuro es Gonzalo Ignacio, creo que deberían jugar Fonte y Thiago Jaló. Por aquello de que se conocen, por aquello de que ya vienen jugando juntos y demás. Incluso otro detalle más, y eso lo comenta muy bien Ale Parra en el vídeo con Pablo Burreco, que el delantero que van a tener enfrente es un compañero de equipo, que es Burak Yilmaz. Entonces eso ayuda muchísimo. No sé si me lo compras un poco esto. Yo, conociendo a Fernando Santos, conociendo cómo es de tradicional, creo que apostará por un tío con más experiencia, por un futbolista con más experiencia como es Danilo Pereira, retrasando su posición al central junto Pues, a José Fonte. Pero Portugal se tiene que concentrar ya en que tiene un problema endémico, que son los centrales, que lleva 50 años con los vivos centrales, con José Fonte y sí, Pepe. pero Lo raro es que Fernando con el Santos Mundial se acaba, ¿eh? no haya repescado a Ricardo Carballo, por ejemplo. Sí, todos sabemos que Rubén Díaz está lesionado y Bruno que no puede Alves. asistir hasta... Sí, Bruno Alves era un nombre que podía haber sonado De hecho, perfectamente, ¿eh? fue hasta que no pudo más. Pero yo es verdad que cuando se habla un poco en clave selección en Portugal, hay como si fuese un gran problema en los centrales. Yo no creo que sea tan problema actual porque, sino más, porque es verdad que no es la mejor posición, pero todas las selecciones tienen una posición en la que no es el más fuerte, pero tienes a Rubén Díaz y a Gonzalo Ignacio, que harían una pareja increíble. Viene por ahí un Thiago Yaló, que también lo está haciendo bastante bien en Francia. Hay por ahí un Domingo Duarte en España dando un gran rendimiento. Hay varios nombres más. No es la posición en la que más sobrada va Portugal, que evidentemente es en el ataque, ahora lo hablaremos, pero creo que no está mal. Pero bueno, en el Pero lateral, dime. una selección que tiene tanto nivel en ataque, creo que en defensa no, con esta pérdida, con la salida de Pepe y quizás Rubén Díaz, creo que pierde mucho para Hombre, tener, claro, ahí está un poco descompensado. descompensado, Y sí, luego hay un problema también, que es que los centrales más prometedores en los últimos años con la selección sub-21 de Portugal, se han Diego caído. Leite, Diogo Boqueiros, Queiroz, Ferro sí, o incluso Eduardo Quaresma, que ahora está en el Tondela, sí, se están cayendo sí, por su propio peso, por la falta de oportunidades, por la sí. falta de confianza, porque el salto del fútbol del fútbol juvenil al fútbol senior les ha parecido muy grande, Sí. por mil razones, pero
Ujú. O Yo sea, han creo caído. que quien tiene que ponerse ahí delante y tener minutos es Domingo Duarte. Me parece que es un central muy completo y que podría tener. Pero bueno, vamos a pasar de posición para no centrarnos demasiado en defensa. Lo hablaremos para bien o para mal, dependiendo de cómo vaya los partidos la semana que viene. En el lateral derecho, Cédric Suárez, Diogo Dalot y Cancelo. Yo creo que esta posición sí que está bastante bien, sobre todo teniendo ahí el nombre de Cancelo, que incluso podría jugar por izquierda. Cancelo incluso yo creo que podría jugar hasta por dentro, porque para Pero mí Cancelo, el primer no, partido no sale puedo jugar con sancionado. Turquía. Efectivamente, no puedo jugar porque está sancionado. Se me olvidaba decírmelo, muchas gracias Jesús, porque no puedo jugar contra Turquía. ¿Tú quién pondrías? ¿A Cedric o a Diego Dalot? A Dalot lo vi con el Atlético de Madrid y desde que lo vi salir del Oporto, me parece que está a un buen nivel. A Sí. mí me falta es porque siempre he sido muy de Ricardo Pereira. Soy más de Ricardo Pereira que de Sí, Cedric Suárez, ¿eh? sorprende. Pero, Sorprende que incluso en sus mejores momentos en el Leicester no iba o en algún momento que sí que podía ir y parecía que Fernando Santos lo podía llamar. Una vez creo que se lesionó, por lo tanto, mala suerte también. Bueno, mala suerte también ha tenido Rubén Neves, que era oportunidad para estar con Portugal en un momento clave, para poder por fin sí ir al Mundial después de esa, bueno, fiasco en la fase clasificatoria, no tiene otro nombre, y por Rubén Neves va a ir Vitinha. Y en el centro del campo también va Danilo Pereira, que lo comentaba ya antes Jesús, que podría hacer las de central, y William Carballo. Ahora seguimos comentando otros nombres. Bueno, lo comento ya directamente como Mateus Nunes, este brasileño portugués que ha decidido por esto. Estás poniéndote el bigotito, ¿no? y 10 más. 10 más, ¿no? William y 10 más, ¿no? Bueno, Joao Moutinho, Bruno Fernández y Otavio. Ese es el centro del campo. Bernardo sí lo podría jugar por dentro, pero en Portugal viene jugando siempre abierto. Por lo tanto, eso. Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo a William Carvalho ponía sí o sí. Está en el momento en el que hay que ponerlo. Además, yo creo que lo va a poner porque Fernando Santos, yo creo que es un poco es ojito derecho. No lo ha llevado cuando no le quedaba otra que no Clasista. llevarlo. Bruno Fernando, evidentemente, es inamovible. Y ese tercer hombre, ¿quién pondrías tú? Pues ojo Mateus Nunes, ¿eh? No me sorprendería, ¿eh? Justo te iba a decir, porque yo creo que lo fácil es decir Moutinho, por aquello de la experiencia y demás, pero yo creo que de titular un Mateus Nunes y ya si no, en el 60-65 lo cambias por Moutinho para poner mucho más criterio en ese sentido. Y si vas a tener que elaborar mucho y vas a tener que enfrentarte a una defensa cerrada, igual Vitinha también es una opción, porque está en un gran momento de forma, aunque claro, También, estamos es hablando verdad. siempre de la perspectiva de la liga portuguesa, Sí, que quizás es inferior a lo que podemos tener en la liga inglesa, la liga sí, italiana, la sí, liga pero francesa, pero y Vitinha tiene un nivel técnico espectacular que para abrir defensas cerradas y su visión de juego es la clave, sin puede duda. tener la clave del partido. Sin duda. Yo espero que tenga un gran partido. Es verdad que es muy difícil porque hay varias estrellas, ¿no? Pero que Bruno Fernández tenga un día grande, ¿no? Que sea él el protagonista, me gustaría mucho, aunque evidentemente el protagonista pues siempre suele ser el mismo. Enseguida lo comentamos porque va a ser el último nombre. Primero vamos con las bandas. Joao Félix, Rafael Leao. Podríamos meter a Diego Jota también en banda o por dentro. En el Liverpool por momentos jugamos también de punta, segundo punta. Creo que si juega en Portugal generalmente lo hará en una banda. Bernardo Silva, como ya hemos comentado, y Gonzalo Guedes. Aquí es donde sobra talento, ¿no? Incluso hay futbolistas que se han quedado fuera que podrían entrar. Entonces, ¿qué dos pondrías tú? Yo creo que Bernardo Silva sí que yo creo que es un fijo de todos. No sé si tú no lo meterías, pero en Portugal siempre Bernardo Silva tiene que jugar sí o sí. A mí me parece un futbolista que como no es muy comercial, no se le da tanta bola, pero para mí me parece de los mejores jugadores de la Premier League y por lo tanto, evidentemente, de los mejores jugadores en su posición del mundo. Por momento de forma, yo creo que Bernardo Silva y Joao Félix. Sí, yo también. Yo Pero también. creo que de revulsivo puede estar perfectamente Gonzalo Guedes, porque está haciendo un temporada en el Valencia, está También. recordando al mejor Guedes de su época en el Benfica o en el Paris Saint-Germain o el propio primer año en el Sí, en Valencia. Valencia, sí. Creo que Yo su también, yo también. verticalidad, su desborde y su puntería en los últimos partidos creo que le Mm. pueden venir muy bien a Portugal. Sí, y además yo tengo muchísima. Siempre tengo ganas de ver a Joe Félix porque es de mis jugadores favoritos, la verdad. Tengo predilección con él desde que apareció por Benfica, me encandiló y después fue uno de los motivos por los que empecé a ver todavía más Liga Portuguesa. Incluso en los momentos que ha estado un poquito peor, evidentemente estaba peor y no lo estaba haciendo bien, pero tenía muchas ganas todavía de verlo. Y ahora que está en uno de sus mejores momentos en el fútbol español, con la selección espero que también sea así.
Y bueno, arriba, que he comentado que Diego Jota podría hacer un poquito las de 9 o acompañante del 9 en algún caso, cambiando un poquito el dibujo habitual, pero los habituales, Andrés Silva y Cristiano Ronaldo. Un Cristiano que Y está Diogo llamado Jota, a ser... yo creo que Diogo Jota, con Cristiano Ronaldo. Puede que, ¿tú crees que van a jugar los dos arriba? Sí. ¿No crees que va a ser un 4-3-3? Mm, Yo creo que de primera quizá, sobre todo pensando una cosa, justo lo hablaba, es que claro, esto al final, si no lo habéis visto, de verdad que lo recomiendo esa charla con Ale Parra porque te da las claves un poco de Turquía. Comenta que no hay un pivote bien, que robe, que organice, que dé la seguridad a los compañeros, entonces esa zona de la media punta hay que atacarla. Con un Joao Félix que se meta por dentro, un Bernardo Silva que evidentemente vive haciendo diagonales y sobre todo un Bruno Fernández que haga daños. Sí, es verdad que puedes meter a Diego Jota como segundo punta, pero si metes un segundo punta ya tienes que obligar a que Bruno Fernández juegue solo con un compañero al lado. No tenga esos dos compañeros que le permitan tener más libertad. Pero bueno, bueno, vamos a hablar, vamos a tener tiempo, evidentemente, para ver a Portugal. Esperemos que por lo menos dos partidos. Bueno, por lo menos no, esperemos que dos partidos, porque más no podría jugar, solo dos. Jugará contra Turquía la semifinal de la repesca. En el caso de ganar, se enfrentará al campeón, al vencedor de la eliminatoria de la otra semifinal entre Italia y Macedonia del Norte. Lo normal que es, pues que pase Italia, por lo tanto, muchas veces se habla ya inconscientemente de que Portugal, Italia, la final. Veremos a ver. Yo creo que lo tiene más difícil Portugal que Italia de cara a la semifinal, pero bueno, entonces nos quedamos más o menos, voy a hacer un 11 en función de lo que hemos dicho, Rui Patricio en la portería, Nuno Méndez por izquierda y Diogo Dalot por derecha para este partido de Turquía, Cancelo si se pasa y se juega contra Italia o Macedonia del Norte, en defensa Fonte seguro y después ahí estamos entre Danilo, Thiago Yaló, pero vamos a poner a Danilo porque en el centro del campo vamos a poner a William Carballo, Mateus Nunes y Bruno Fernández. Por banda, Joao Félix, Bernardo Silva, arriba, Cristiano Ronaldo. ¿Tú votarías por quitar alguno del medio y meter a Diego Jota como otra opción? Pero bueno, dejamos esas dos opciones para ponerlo. Incluso Joao Félix también podría jugar en esa especie de o, segundo punta, o que ¿no? tirase a Bruno Fernández a una banda, a Joao Félix lo mandase al banquillo y metiese a Montillo junto con William Carvalho. También puede ser. En fin, veremos a ver también lo que hace Fernando Santos. Es un partido clave, es un partido totalmente clave porque yo creo que puede ser un cambio de ciclo. O sea, si pierdes contra Turquía o incluso sin Turquía, sino que pasas contra Turquía y pierdes contra Italia, no vas a ir al Mundial y por lo tanto se acaba ya. Yo creo que si no se va al Mundial, Fernando Santos no va a seguir. No sé si directamente o habrá un momento de transición, Es el pero no se va a momento. seguir porque Cristiano Ronaldo ya no va a jugar más competiciones grandes con Portugal, porque son al final 2 años y medio. En 2 años y medio puede que siga yendo, pero quizá ya no tenga tanta importancia. Y hay otros futbolistas como Moutinho, seguramente ya no seguirá. Hay varios nombres. Rui Patricio puede incluso que ya se vaya cayendo. Hay, no sé si Pepe, Fonte, Pepe y Fote seguro. Entonces yo creo que ahí sí va a haber un cambio. Nuno Méndez tendrá ya mucha más importancia de cara al siguiente gran torneo, incluso el propio Diego Dalot. Hay varios nombres que sí, es el momento de o a por el Mundial, no a por el Mundial el título, bueno, que también, pero a luchar el Mundial y hacer un buen papel, o si no, es el momento de cambiar. Es el momento de cambiar porque es que te lo dejan en bandeja, porque no tienes competición, es el momento, no tienes nada en juego, por lo tanto empieza a hacer cambios. Y el bueno, primero sería el banquillo. y todos los románticos que queremos un mundial de Qatar como despedida de la década gloriosa de Claro, Messi y Cristiano. sí, Sin, total. que sin Cristiano Ronaldo, sin Portugal, pues queda como un poco un sabor amargo, ¿no? Este mundial Sí, que además se va a jugar en invierno, pues ya sería la sí. cúspide para que no lo viese nadie. Sí, 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 total. La verdad es que sería raro, ¿eh? Verlo sin Portugal, pero es verdad que concretamente sin un Cristiano que todo hace indicar a que va a ser su último gran torneo. Que lo mismo llega al siguiente, pero yo creo que aunque llegue, no será lo mismo. No será lo mismo porque por mucho de que evidentemente Cristiano siga siendo un bicharraco tremendo, evidentemente no es lo mismo que hace 4 años y evidentemente dentro de 2 años y medio no va a ser lo mismo sin ningún tipo de duda, eso es inevitable. Jesús Chuega, hasta aquí, repasado el 11 y la convocatoria de Portugal. Si queréis saber sobre todo más de Turquía, pues os vuelvo a recomendar el vídeo. Y nada, con bigotito, Jesús, de William Carballo, nos vamos y Titular, damos ¿eh? titular William Carballo y de hecho marca el 1-0 contra Italia en la final. Aquí queda guardado, ¿eh? Si me meto el triple, pues digo como que yo lo sabía y que lo pensaba.
Jesús, vamos a dar paso ya ¿Qué a la crees? charla de Mesa para Tres con José María Nolé, que se vuelve a pasar por aquí por el Café Luso y nos va a hablar de segunda división. En buen momento, yo creo, hay parón de selecciones, es un buen momento para mirar un poquito a segunda, sobre todo con la vista a ver jugadores clave, entrenadores clave, equipos clave que podemos tener el año que viene en la primera liga. Ya lo hicimos la temporada pasada, así que había que repetir con 2 meses vista al final de temporada para estar pendiente de los equipos y de los nombres clave. El año pasado, por ejemplo, hablamos mucho de Estoril y el Estoril este año está haciendo bastante bien en primera, así que creo que es un buen motivo para ver esa charla que se viene ya. Así que Jesús, muchas gracias por otra semana más. Nos vemos la semana que viene en el Café Luso 10, sería ya, ojo, bueno, ya son dos cifras, ¿no? Llegar a 2 cifras está bonito. Así que, bueno, Jesús, muchas gracias y esperemos que Muchas haya suerte gracias, Pablo. con Portugal. Lo digo, estás pendientes por ahí por redes porque lo mismo, hacemos algo de los partidos de Portugal. Ahí lo dejo en el aire, así que ahora sí, doy paso a la charla con José María Nolet. Bueno, pues ya estamos en la sección de mesa para tres, para Jesús y para Pablo, para un servidor, pero también esta semana para don Nolé, el profesor Nolé. ¿Qué tal, José María? Pues nada, muy bien. Tenía muchas ganas de que me volvieras a llamar profesor. Así que nada, encantado con estar con vosotros. Oye, siempre te lo digo, profesor, porque siempre es válido, pero yo creo que hoy un poquito más, porque nos vienes a dar clases de segunda división, la Liga Portugal 2, y un poco sobre todo centrando, poniendo el foco en los equipos que tienen posibilidades en este tramo final de temporada de acabar siendo equipos de primera liga la temporada que viene. Ya lo hicimos la temporada pasada, turno nuevamente, estamos en marzo, ya queda la recta final de la temporada y vamos a hablar un poco de nombres propios de equipos y dentro de esos equipos de los futbolistas que más nos pueden estar llamando la atención. Y también algún entrenador más. De primeras, ¿cuáles son los equipos que están por ahí metidos para conseguir el ascenso directo o ese playoff que el año pasado, por ejemplo, consiguió, si no me equivoco, el Arauca? Bueno, está muy apretada la liga en las últimas semanas. A lo mejor si hubiéramos hablado hace unas cuantas semanas atrás, pues bueno, pues yo creo que a lo mejor parecía más clara la cosa, parecía que Río Ave iba a pasarlo mal para engancharse, pero bueno, ahora mismo Casa Pía pues es el líder del campeonato. Quizás no sea el equipo más fuerte de la categoría, quizás no lo sea. Benfica B, pues bueno, está en segundo lugar, pues ya sabemos que no puede ascender, pero ahora hay Río Aves, Chávez y Feirense que, que yo creo que tienen casi tantas posibilidades como Casa Pía. Y tampoco me querría dejar atrás a Nacional, que Nacional realmente está un poquito más lejos. Para hacernos una idea, pues está a más de 10 puntos del liderato, pero Nacional tiene un equipo muy interesante. Cierras Y ahí, bueno, José María, cierras en Nacional el cupo de los posibles equipos de ascenso, es decir, a equipos que están más abajo como Leixoe, Mafra, Peñafiel y demás, lo das como, oye, no tienes posibilidades salvo que sea un milagro. bueno, la verdad que es interesante que preguntes. Yo la verdad que me he estado debatiendo bastante. Ujú. No tengo claro por los equipos que son, ¿vale? Porque estamos hablando de Leixoe, de Mafra, incluso Penafiel tiene un equipo muy interesante, Estrella Amadora también. Estrella Amadora es un equipo súper ambicioso. Quizá a lo mejor tú ves la composición de la plantilla y bueno, no lo parece. Quizá en este sentido, pues Penafiel parece un equipo mucho más hecho para este objetivo. Por una parte, pues bueno, de Nacional a Lichoes hay un pequeño colchoncillo, pero bueno, realmente son como tres vagones, ¿no? Uno quizás donde están Estrella, Penafiel, Mafra, que Mafra ya sabemos la pedazo de temporada que está haciendo, por ejemplo, Ujú. en la tasa que va a jugarse el pase a la final. Eh, Lechoes y Mafra y Penafiel y Nacional, perdón. Otro tren con Feirense y Chávez y Río Ave y Casa Pía que tiene un pelín de ventaja porque bueno, ya
la verdad que ha acumulado un puntaje que lo puede convertir en favorito. Pero quiero insistir, Casa Pía tiene un equipo muy, muy currante, la verdad que ves los partidos y son partidos bastante sufridos, pero no creo que tenga mejor equipo que Río Ave o Chávez, por ejemplo. Dentro de Yo, Casa José Pía, María, yo, dale, José dale, María, Jesús. yo te quería preguntar si Casapía al principio de temporada estaba en las quinielas que podrías hacer tú, cualquier persona del ascenso, porque el año pasado sí que le costó un poco más para incluso mantener la categoría. Este año lo vemos como líder destacado y solamente 12 goles en contra, que estoy viendo el dato y me parece una salvajada. A ver, Casa Pía el año pasado lo pasó regular, pero en el mercado de invierno fichó bastante bien. A mí me sorprendió los fichajes que hizo Casa Pía. Y en ese sentido, pues bueno, podía confiar en que podía hacerlo bien. Tiene un perfil de jugadores que conocen bastante bien la categoría, de gente veterana. Luego de jugadores con experiencia internacional, de jugadores que han jugado en España, como Vasco Fernández, de Muscat, que es internacional con Malta, es internacional con la mejor selección de Malta de su historia, digamos. Ha fichado jugadores pues, talentosos, ¿no? Como Afonso Taira, que si hace, Sí. no sé, 8 o 9 años nos dicen que Afonso Taira va a estar jugando en la segunda liga, pues bueno, hubiera sido algo difícil de creer, ¿no? Pero bueno, jugador que no ha perdido la calidad que tiene y la importancia que tiene. Y bueno, Leonardo Lelo, que es internacional sub-20 con Portugal jugando en Ollanense. O sea, realmente han sabido fichar. Tiene también el guardameta Ricardo Batista, que es que tiene una historia interesante. Ha jugado en primera, estuvo suspendido por doping, se reenganchó al fútbol en Angola. O sea, Muy de Portugal, realmente, muy de Portugal eso, ¿eh? Ese sí, tipo de sí, historias. la verdad que es un equipo interesante. Y no, Rodrigo Galo también una trayectoria muy, muy fuerte. Entonces, yo creo que tiene jugadores que conocen la categoría, jugadores internacionales, jugadores jóvenes también interesantes. En ese sentido, vale, sorprende porque es Casa Pía, ¿no? Pero si miramos la composición de la plantilla y cómo terminó la temporada del año pasado, pues bueno, quizás no sea una sorpresa, pero respondiendo a la pregunta, si me hubierais preguntado a principio de temporada, no hubiera dicho, Casa Pía favorito. No, no lo hubiera dicho. Tirando con eso, ¿quiénes hubieras dicho que eran favoritos para ser los 3 mejores equipos de segunda al principio de año, en septiembre? Hay una cuestión que es los equipos que descienden tienen una gran ventaja, ¿vale? Pero tienen una gran ventaja a nivel económico. Entonces, yo hubiera respondido que Río Ave podría ser el gran favorito y quizás Nacional y Leixões por la apuesta que está haciendo. O sea, Leixões ya el año pasado, entre la escuela que tiene, los jóvenes que va sacando, los fichajes que va haciendo, quizás me hubiera quedado con esos tres. Estrella Amadora, por el proyecto, no voy a decir que era favorito, porque un equipo de nueva creación, pero sabía que iba a ser un equipo interesante. Para quien esté simplemente escuchando esto y no lo esté viendo en YouTube, esta predicción de principio de temporada la ha hecho José María Nolés con una camiseta del Río Ave, por lo tanto lo que le da más empaque todavía a ese argumento. Y otra pregunta que me surge, yéndonos al presente, y has hablado de Casa Pía, has hablado de Río Ave, de Chávez, de Ferencia. Dentro de estos 4 equipos que son los que más posibilidades tienen, incluso Nacional, dime 3, 4 futbolistas que tú consideres realmente interesantes, que tú cuando los ves dices, ¿por qué están en segunda? ¿Por qué no están en primera? Bueno, a ver, quizás, por ejemplo, a la hora de pensar en Nacional, no veo mucha Roches. diferencia. Sí, no veo mucha diferencia a las plantillas de Nacional en primera, a las plantillas de Nacional en segunda, ¿vale? Y sí, coincido con el compañero en bueno, que es un jugador que es el pensamiento que tienes, ¿no? ¿Qué hace este tío en esta categoría? Desde luego que lo pienso. ¿Cuál es el futbolista de Casa Pía que más te gusta? El que más te atrae cuando juegas y el que más te estimula.
De Casa Pía, Lelo. Independientemente de la influencia que pueda tener en el juego, de los partidos que haga. O sea, es un jugador que es una sorpresa dentro del fútbol de Portugal, no porque en el sur cueste generar jugadores, sino por la trascendencia que tuvo. Yo me quedaría con él, con Lelo. El jugador que más te estimula, el jugador favorito, pues al final esto es cuestión de gustos también del profesor Nolé, de Río Ave, que al final es un poco de los equipos que presupuestariamente es más fuerte de la categoría y estaría más obligado, yo creo, al ascenso. Sí, en Río Ave hay muchos, ¿vale? Quiero comentar varios casos. Por ejemplo, uno el caso de Ucra, que es un jugador al que por una parte, o sea, yo lo he seguido, o sea, desde que estaba en la cantera del Oporto, o sea, con lo cual ahora verlo con 33 años en segunda en el Río Ave me hace tomar conciencia de lo viejo que soy, ¿vale? Entonces, verás que yo a Ucra lo he visto jugar con la Sub-21 de Portugal. Entonces, sí, es un jugador también diferencial y un auténtico personaje. No ha tenido mucha continuidad. Ronan también, el atacante brasileño, ha jugado muy poco, ¿vale? Pero la verdad que me gusta mucho. Y luego, proveniente de Farense, llegó Amin, un fichaje súper extraño, súper extraño. A mí me gustaba mucho el año pasado en Farense y se quedó libre y dije, si jugador para Primera Liga o para Segunda División Española, medio centro y un central muy bueno. Sí. Yo fui a ver un partido de Farense y bueno, pensaba encontrarme con él y no me lo encontré, le escribí, no me tardó en responder y en ese mismo partido, después del partido, 5 minutos después, se anunció que había rescindido con Farense. Y una historia muy portuguesa también. Sí, muy tugao, muy tugao. Sí, quedó libre, tardó en reengancharse a un proyecto. Yo la verdad que es un jugador que lo veo totalmente de primera liga. Cuando lo está en primera liga con Farense, pues súper bien. Y la verdad que es un jugador realmente diferencial. Y ahora que va a estar luchando Río Ave por el ascenso, yo creo que puede ser fundamental, puede ser uno de los jugadores clave. Después estábamos repasando Casapía, Río Ave, de Chávez y de Feirense, ¿con qué nombres propios te quedas y por qué? Que al final un poco también lo que me interesa. Sí, de Chávez, que bueno, que es un equipo histórico. Yo creo que Chávez, pues bueno, puede tener la presión de tener el ascenso, de tener resultados. Pues por un lado, Nuno Coelho, que es un centrocampista que ha estado en los tres grandes de Portugal, por ejemplo. Y Igor Platini, atacante brasileño, que bueno, hace muchísimos goles, no sé de memoria, pero bueno, yo creo que debe estar en los 100 goles a lo largo de su carrera. Platini puede ser de los futbolistas estos que siempre, o por lo menos en los últimos años, lleva pareciendo que está para más de lo que después está, de lo que después incluso el rendimiento, sí es verdad que al final suma goles, pero algo habrá hecho o algo estará haciendo para que no se termine de apostar por él en primera, ¿no? Sí, bueno, ha tenido oportunidades en primera, también ha hecho goles. Yo creo que también para este tipo de jugador, a ver, tampoco a lo mejor financieramente va a haber mucha diferencia entre estar en un equipo de primera o un equipo de segunda, y yo creo que eso está condicionando un poquito su carrera. En primera división ha tenido él alguna dificultad más, ¿no? para hacer goles, para tener números interesantes, pero es jugador por encima de eso. Si tú ves un partido de Platini, te llama la atención, es un tío fuerte, crea juego. La verdad que es un jugador para haber tenido mucha más presencia en primera división. José María, una pregunta, que yo le perdí la pista hace un par de años, pero lo he visto que aún no está en el Feirense. ¿Cómo está Fabio Espiñón? ¿Sigue siendo tan bueno o ya no da tantas exhibiciones? Bueno, la verdad que es un tipo con muchísima calidad, y todavía con 36 años, pues bueno, yo creo que tiene bastante participación y mucha influencia. Ahora mismo estoy consultando, pues mira, 22 partidos, 6 goles y 4 asistencias, que está bastante bien.
Yo creo que es de los jugadores bueno, como el físico tampoco ha sido su fuerte, con 36 años está todavía a un nivel interesante. El último partido que le vi en directo con Farense, la verdad que muy bien, incluso hizo 2 goles, la verdad que se le ve todavía un jugador bastante influyente. Y ese era el jugador que iba a elegir a la hora de hablar de Feirense, o sea, era mi elección. Y bueno, quizás de todos ellos, pues Feirense es un equipo que quizás me guste, siga un poco menos, ¿no? Es un estilo un poco más duro de ver, pero bueno, tiene también sus opciones y es un equipo que siempre está ahí, ¿no? Como buen profesor, eres diplomático también, ¿eh? Duro de ver. Es Oye, que, sí, dime. no, que ahí en la segunda liga portuguesa hay partidos duros, ¿eh? Sí. Ahí, Es que te encuentras un Feirense de la vida y también un Estoril del año pasado, ¿no? Realmente claro. es un mundo con tantos equipos diferentes como, bueno, como equipos hay, como número de equipos hay. José María, para ir cerrando, un equipo del que no hemos hablado porque no tiene opciones de ascender, pero que está haciendo, bueno, está siendo de los mejores, ¿no? Seguramente, lo que hablábamos, ¿no? De jugar duro, de jugar pues, bonito, seguramente sea de los equipos que más bonitos juegan, por lo menos a mi parecer. Hablamos del filial del Benfica, el equipo encarnado, hay nombres propios ahí, evidentemente no van a ascender en equipo, pero puede que individualmente, ya sea por subir al primer equipo y tener la oportunidad de Nelson Verísimo, el que hasta hace poco era su entrenador y ahora es entrenador del primer equipo, ya sea por subir al primer equipo o como digo, o clásica cesión a un equipo de primera o incluso, ¿por qué no algún fichaje, ¿no? ¿Cuáles son los nombres que más te llaman la atención? Porque al final creo que es uno de los equipos más atractivos de ver, ¿no? Bueno, quizás Enrique, que es un goleador que ahora mismo pues, está con unos números que llaman mucho la atención. Y es un equipo en lo que, bueno, sería no parar, ¿no? Sí. También Umaro, Umaro Lleva es el mucho típico tiempo, jugador. lleva mucho tiempo Sí, destacando, ¿no? Creo que es el clásico futbolista que lleva 2 o 3 años. Creo que tuvo una lesión, si no me equivoco, hace un año y pico. Si no me equivoco, no sé si estoy en lo cierto, pero es verdad que lleva como 2 o 3 años en la cantera destacando mucho y parece que nunca llega a dar el salto al primer equipo, ¿no? Es la sensación que me da. sí. Iba a decirte eso mismo. O sea, Umaro es un jugador del que se viene hablando mucho tiempo. Sí. Es el caso tipo Iván Cabaleiro. O sea, cuando Iván Cabaleiro llega a Benfica B y empieza a tener participación, o sea, llevamos muchísimo tiempo hablando de él. Ferro también es un caso similar. Sí. Voy a decir Andrés Gómez, ¿no? No por el nivel, pero de Andrés Gómez también se hablaba muchísimo, siendo a lo mejor teniendo ya 15, 16 años, se hablaba mucho. Pienso que ahora mismo la situación en Benfica está complicada para darle la oportunidad a esta camada, pero creo que esto le va a venir bien al equipo para poder ser campeón. Si nosotros vemos los partidos que ha hecho, o sea, es que le ha ganado, Benfica B le ha ganado a todos, le ha ganado a Nacional, le ha ganado a Farense, empató con Chávez, Sí. empató con Casapía, le ganó a Río Ave, creo que lo he comentado, ¿no? Le ganó a Nacional, le ganó a Peñafiel, o sea, ha ganado a todos. Sí, sí, sí. Ha tenido algunos partidos un poco más bajos. A Estrella Amadora un 3-6 increíble. O sea, realmente yo creo que la apuesta ahora mismo por Benfica B es ser campeón nacional. Y última pregunta, último tema para cerrar con el Benfica, para cerrar con este análisis de la segunda liga. Yo creo que el mayor ejemplo, y tú me dices si me equivoco, si no estás de acuerdo, es Paulo Bernardo, ¿no? Un futbolista que ya sí que está teniendo minutos en el primer equipo, centrocampista de ida y vuelta. ¿Qué te parece Paulo Bernardo? Un equipo, o sea, un futbolista que ya podemos estar viendo en primera liga, incluso jugando competición europea. Bueno, a mí la verdad que no era un jugador que yo pudiera decir, pues mira, va a ser este, ¿no? El que yo creo que es correcto. Creo que una ventaja que tienen los jugadores que surgen de Benfica es que, aun todavía estando en un momento de formación, pues son jugadores hechos en el sentido de que son cultos tácticamente, de que conocen a los entrenadores, están en la dinámica de entrenamiento, tienen al alcance pues, medios increíbles para entrenar, para formarse.
yo creo que es un jugador que bueno, con 20 años ya ha tenido mucha participación con el primer equipo. Ha jugado en diferentes categorías, pero ya digo, no era el jugador que, por ejemplo, los casos que hemos comentado anteriormente, ¿no? Pues yo estoy seguro que llegan al primer equipo y van a destacar, pero no era el caso de él, y bueno, realmente lo está haciendo muy bien, creo que más bien correcto, ¿no? Lo que está consiguiendo. Es cierto que la segunda liga pues tenía números interesantes, pero bueno, aquí veo que ya ha jugado bastante en primera, incluso en las Champions. Sí, último tema antes de despedirte, porque no se me podía olvidar este asunto. José María Nolé ha sacado, bueno, sacó ya, podemos hablar en pasado, ya ha vendido más de uno y más de dos, un libro de fútbol portugués, el primer libro de fútbol portugués, contando historias, contando la intrahistoria un poco del fútbol portugués en general y un montón de anécdotas, algunas incluso en primera persona. José María, yo creo que no hay mejor promoción, por decirlo de alguna manera, del libro que contarnos algo que haya relacionado con la segunda liga dentro del libro y dejar un poco con la mira en los labios a quien nos escuche y tenga ganas de seguir informándose de fútbol portugués. Bueno, pienso que quizás el ratito que tuve con Vítor Oliveira, hablando precisamente de sus ascensos, bueno, tiene un sinfín de ascensos a primera división. Algunos, pues bueno, por ejemplo, desde el primero hasta el segundo, pues 28 años de diferencia, los dos con Paços de Ferreira. Y él, por ejemplo, bueno, pues hablaba mucho de cuál era la receta, ¿no? Para poder ascender a primera división. Y sobre todo, pues bueno, aparte de comentar algunos casos pues concretos que recordaba él con más cariño, como el de Leixoes, que es el equipo de su corazón, o el de Portimonense, o como digo, el primer ascenso, pues hablaba que algo muy importante que hemos comentado en el caso de Casa Pía, que aunque comento que no es en mi opinión, el mejor equipo, pero realmente Vítor Oliveira hablaba de que era muy importante tener un técnico que conociera el fútbol portugués, que conociera la categoría, y luego un grupo de jugadores que también conocieran la categoría. Él prefería, antes que un jugador que hubiera demostrado calidad en primera división, un jugador que la hubiera demostrado en la segunda liga. Es una competición más larga que la primera liga, mucho más igualada, y que en el fondo conocer cómo las peculiaridades que tiene esta categoría es decisivo. Y él hacía muchísimo hincapié en esto. Y yo la verdad que es una de las partes que más cariño le tengo al libro, porque era una figura que la verdad que a mí me imponía mucho, y realmente fue una persona muy cercana que la verdad, tanto cuando coincidí con él en Portimao como luego a la hora de hacer las diversas entrevistas que hicimos, la verdad que muy cercano, y la verdad una verdadera desgracia lo que pasó. Para quien, bueno, por si hay alguien que esté un poco perdido y que no conozca a Vítor Oliveira, que imagino que dentro de este podcast pocas personas habrá que no conozcan a alguno de Oliveira, entrenador mítico del fútbol portugués, de estos que se quedan en el legado, en la historia, falleció hace un par de años, año y pico, 2 años, de una manera, bueno, repentina, inesperada para todos. No era muy mayor, era mayor, pero no era mucho, por decirlo de alguna manera, no le tocaba, ¿no? No. Y José María tenía relación con él, como ha dicho, pues lo entrevistó en más de una ocasión y al final un poco yo creo que le coge hasta cariño, ¿no? Sin tener una relación personal como tal. Y bueno, que al final también, por lo que comenta de segunda, es un entrenador que consiguió varios ascensos y nadie mejor que él que pueda dar la fórmula del ascenso. Antes de despedirte, Jesús, por si le quieres comentar algo a José María antes de terminar esta mesa para tres. Nada, yo para comentar una pena quizás lo de la Académica de Coimbra, ¿no? Un histórico del fútbol portugués que está pasando por unas horas muy bajas, y al final es un representante del interior del fútbol portugués que también puede salir del fútbol profesional, ¿no? Tremendo lo de la Académica. O sea que es el equipo más antiguo de la península ibérica, un equipo con una historia preciosa que surge de la Universidad de Coimbra, y lo tiene durísimo. O sea, yo creo que puede tener opciones de llegar al playoff,
porque la distancia con Covilhã no es mucha, pero que lo tiene muy crudo para salvar la categoría de manera matemática. En estos momentos, pues bueno, más de 10 puntos y además las sensaciones, o sea, que viene de una jornada en la que se enfrenta a un rival directo como Académica de Viseu y pierde en casa. O sea, eso es súper identificativo. Sí. Tú juegas en casa contra un rival que está un pelín por encima tuya, que si ganas te coges vida, te cambia un poco, lo llevas al pozo con la problemática de la Académica de Viseu de este año. O sea, tremendo esa derrota y la verdad que tiene mala pinta. Bueno, pues hemos hablado de la Académica de Coimbra, un equipo histórico que está en horas bajas, muy bajas. Hemos hablado de la gran temporada de los nombres propios que está dejando el filial del Benfica. Y hemos hablado, como no, del tema principal, del que hemos hablado más, Casa Pia, Río Ave, Chávez, Feirense Nacional, incluso otros equipos como Leixões, Mafra, Peñafiel y demás. José María, no me queda otra cosa que darte las gracias por esta charla de fútbol portugués de verdad, de barro, de segunda liga. Muchas gracias, José María. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme.